Juan, usted es un profundo conocedor de la historia de Garrucha y de Damasio, concejal en el municipio. ¿Cómo empieza las divisiones? ¿Cuáles son los orígenes de la división social que vive actualmente Garrucha? Bueno, si me imagino que es lo que hemos hablado antes de lo del libro te refieres. Mira, yo la opinión que tengo sobre eso, por lo que he leído, porque cualquier cosa de Garrucha me ha gustado leerla y tengo en casa prácticamente todo lo que se ha escrito sobre Garrucha. Todo lo que se ha escrito de Garrucha y lo que se ha hablado de personas mayores y gente que vivieron en aquellos tiempos y demás. De hecho, mi padre fue republicano también y estuvo en campo de concentración aquí en Bizerta, en Túnez. En fin, que todo eso siempre me ha llamado la atención mucho y he estado interesado por esos temas. Y aquí en Garrucha lo que ocurrió en la guerra, cuando estalló la República, que hubo 14 muertes, yo no quiero justificar esas 14 muertes porque nunca tenía que haberse justificado, pero hay que ponerse en aquella fecha, hay que trasladarse a aquella fecha, y aquella pues era gente pues muy poco preparada, no había adelante que había hoy, era gente muy poco preparada y sobre todo pues había muchas necesidades, hambre física, no es hambre. ¿Y qué pasa? Pues que empieza alargándome a la dictadura de Primo de Rivera, pues entonces aquí empiezan a trabajar gente pues afines a aquel golpe militar de Primo de Rivera, a trabajar ¿en dónde? Pues trabajar en el puerto aún no estaba hecho, pero había un sistema de embarque de barcazas que traían el mineral de la Sierra Almagrera hasta aquí, hasta la playa, y aquí la embarcaban y del barco, de la barcaza al barco y así. De hecho, mucha gente no lo habrá leído, pero aquí llegó a cargarse en 1914, cuando la Primera Guerra Mundial, llegaron a embarcarse 554.000 toneladas de lingotes de hierro. Bueno, de lingotes de hierro pasado por aduanas, ¿eh? Esos son datos que hay ahí, que además le escribo un ingeniero de minas de Vera, que era su tesis. Y claro, ahí trabajaban pues los amigos del régimen. Llega Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, y siguen trabajando los mismos. Y aquello, pues, ¿qué pasaba? Que la familia que estaban pasando hambre físicamente, pues crean su odio, crean su rencilla con los que sí trabajaban y con los que le daban trabajo a esa gente. Termina la dictadura de Primo de Rivera y con la misma empieza la derecha a mandar y siguen trabajando los mismos. Y entonces en el 31 empiezan a trabajar en el muelle. Y es cuando la República, cuando hay elecciones, salta la República, empieza en la República a mandar la izquierda. Y esa rencilla que había de que tú trabajas, yo no, tú puedes medio comer, yo es que me muero de hambre con hijos y con todo, pues ahí había rencilla a la vez que todo hay que decirlo, que la Guardia en aquel entonces, la autoridad en aquel entonces, pues lógico, estaban con el gobierno establecido y con la República pues no estaban muy afines, no había muy afines. Y la Guardia Civil que había entonces, en aquel entonces, mataron a un sargento y a otro más. La gente eso no lo sabe, pero es que el sargento ese a unos de Mojácar les pegó una paliza y lo dejó medio muerto. Y aquel, cuando tuvo oportunidad, pues vino aquí, se encontró al sargento y lo mató. ¿Qué pasó? Que en Mojácar se creó una comisión, en Garrucha también, y en Garrucha se crearon pues la CNT, UGT, el PSOE, toda la izquierda. Entonces vino también otra comisión de catalanes, según el libro, si ya habéis leído el libro lo sabréis. Y entre uno y otro cogieron a gente de Garrucha para que le indicaran dónde vivían gente que en aquel entonces eran los pudientes, que si los Casanova, en fin, varios, a los 14 que mataron. Yo no estoy excusando ni mucho menos a los que mataron, porque matar nunca se tenía que haber llegado. Y ahí empieza todo.
llega el libro este, que no se tenía que haber escrito, eso es mi punto de vista, bajo ningún concepto, y mucho menos escribiendo solo con las declaraciones del que ganó, porque ahí el libro, si lo leéis, veréis que está basado en hechos y en declaraciones de gente que ganaron. Ahí no se ve una declaración de los que perdieron, de los republicanos que perdieron. Las declaraciones que se ven son las que declararon a base de paliza, de pegarles paliza en la cárcel y en todos sitios. De hecho, la mayoría de las declaraciones de esa gente desaparecieron todas, quedaron las que le interesaba el régimen franquista, y las que le interesaba, y eso fue lo que quedó. Y claro, el libro está escrito de esa perspectiva, porque tú empiezas a leerlo y ves que la República tenía la culpa del hambre, tenía la culpa de todo lo que pasaba en España, tenía la culpa de todo. Jolín, si es que parece que fue la República la que metió la guerra, y la guerra la metió Franco, que fue el que se sublevó. Y tú en el libro ese apenas lo dices, claro que lo dice, pero lo dice de pasada. El libro está escrito intencionadamente para hacer ver que los malos eran los republicanos y los malos eran los de izquierda, y todo lo que pasó era de izquierda. Y lo escriben muy mal, porque empieza a decir todo lo que pasó, y en vez de escribirlo, si dice de escribirlo, que no tenían que haberlo escrito, pero si dice de escribirlo, pues hombre, da datos, da fechas. Ahora no ponga que si era no sé qué la coca, que si era el Zalema, que si era el no sé qué, que si era el pelota, que si era... No dé incluso los apodos, que hoy en día hay muchos descendientes en Garrucha de aquella gente. Y los descendientes de aquella gente pues se han sentido muy ofendidos. Entre otras cosas, pues por ponerte un ejemplo, yo recuerdo a la que nombran de la familia del Coco, a Catalina, la Lobina, que yo a la vieja, a la madre, la recuerdo, pero muy poco. Ahora, a la Lobina hija sí. Y yo lo único que recuerdo con ella, desde que tenía 6 o 7 años, es que en Garrucha, cuando había mucho pescado, pues trabajaba en la descarga de pescado más que cualquier hombre. ¿Y para qué trabajaba? Pues para llevarle de comer a 4, 5, 6, 8, 10 hijos que tenía. La verdad es que tenía un montón de hijos, ahora exactamente no sé, pero 7, 8 o 10 tenía. Cogía su caja de pescado, se la echaba a la cabeza, caja de 30 kilos, y chorreando la sangre del pescado en aquel entonces por la cara y por todo, ¡pum!, a venderlo, a hacer trueque en el campo, por un puñado de higo, por un puñado de naranja, por lo que le dieran. Ella le llevaba el pescado y había veces que la cogían cuando venía del campo con cargada de higo, de patatas, de lo que le daban por el trueque. Llegaba la Guardia Civil y se las quitaba, y entonces la acusaban de que la había robado. Yo a esa familia nunca la hemos tenido, ni yo ni nadie del pueblo. Ladrones de nunca, han sido familias muy trabajadores. En el caso de Zalema, pues lo mismo, un hombre que era un trabajador, que lo único que hizo, pues no hizo ni más ni menos que afiliarse a un sindicato y a un partido político, porque era la única forma que con la República había para comer. ¿Por qué? Porque no le daban de comer. Antes ni en la dictadura de Primo de Rivera, ni con el gobierno de derecha le habían dado de comer. Y así le pasó lo mismo que a ese hombre a todos. Y a este hombre, pues lo cogen, no hay más datos, una que lo cogen y lo meten en la cárcel, lo condenan a muerte. Y hay uno que declara, porque había aquí 4 o 5 que son los mismos que siempre declaran como testigos, en algunos casos sin llamarlo siquiera como testigos. Se ofrecen ellos a declarar que se iba el hombre por la calle con 2 pistolas y un sable, que no sé qué. Pues si este hombre esa familia nunca ha sido de esa forma, de esa manera. Yo ya te digo, no estoy excusando que hubiera 14 muertes, que hubo muertes por ese lado y por el otro. De hecho, en la represión franquista hubo más de los 14. Hubo 17 muertos, otros cuantos murieron en la guerra. Y según el libro, lo escribe él en el libro, hay 167 expedientes de cárcel. A poca gente de los 167 le dicen que no hicieron nada. Todo, al que no le echaron 10 años, le echaron 12, al que no 20, al que no 30, al que no cadena perpetua y al que no condena a muerte.